El día de hoy vamos a hablar sobre la oncogénesis y la señalización celular. Básicamente, pues son las señales o hallmarks del cáncer. La agenda de hoy va a ser sobre el mantenimiento de la señalización proliferativa, la evasión de las señales supresoras del crecimiento, la resistencia a la muerte celular, la capacidad de adquirir inmortalidad en la replicación, la inducción de la angiogénesis sostenida, la activación de la invasión y formación de metástasis. Básicamente, pues estas primeras características fueron las que se descubrieron a principios del año 2000. Luego, en el 2011, y vamos a hablar de ellas también, la inestabilidad genómica y mutaciones, la promoción de la inflamación, la desregulación energética, que más adelante se llama alteración del metabolismo energético, la evasión del sistema inmune, y en el 2022 estas nuevas 4 características o señales o hallmarks: el desbloqueo de la plasticidad fenotípica, la reprogramación epigenética no mutacional, la senescencia celular y cómo aplicamos todo esto en la actualidad. El objetivo de la clase es comprender las capacidades biológicas que se adquieren en las diferentes etapas del desarrollo del cáncer, que pues son los denominados hallmarks o señales distintivas complementarias del cáncer. Los hallmarks del cáncer, como les hablé, pues son características que comprenden 8 capacidades biológicas adquiridas por las células tumorales durante el desarrollo, pues, de varios pasos de la tumorogénesis en los humanos, ¿verdad? Se caracteriza por ser un principio organizador para simplificar las complejidades de las enfermedades neoplásicas. Incluyen todas las que les mencioné en la agenda y las voy a desarrollar una a una. Esto con el objetivo, pues, de conocer estas características o capacidades distintivas y complementarias del cáncer, em, que permiten el crecimiento de las células cancerosas en los humanos y su diseminación metastásica. Y esto hasta la fecha, desde el 2000 que se describieron, siguen siendo una base sólida para comprender la complejidad de los tumores. A principios del 2000, estos autores de acá, Hanahan y Weinberg, describieron 6 características complementarias o hallmarks del cáncer, que eran la autosuficiencia de las señales de crecimiento. ¿Sí ven mi mouse ahí? Sí. La insensibilidad a las señales anticrecimientos, la evasión de la muerte celular, la angiogénesis sostenida, el potencial replicativo limitado y la invasión y la metástasis. Más adelante, en el 2011, se descubrieron otras 4 características más, pero no eran como estas 6 características, sino que para poder lograr estas características necesitaban de características habilitadoras y características emergentes, que representaban capacidades funcionales adquiridas que permitían que las células cancerosas pues vivan, se proliferen y difundan a través de mecanismos distintos. Entonces, dentro de las características habilitadoras del cáncer que se describieron en el 2011 están la inestabilidad genómica y mutacional, la inflamación, y dentro de las características emergentes, el metabolismo celular y desregulado, ¿verdad? Y la destrucción del potencial, del potencial de la destrucción inmune. Y en el 2022 se describieron otras 4 características más. Perdón. Se describieron otras 4 características más, que son el desbloqueo de la plasticidad fenotípica, la reprogramación epigenética no mutacional, las células senescentes y el microbioma. Una de las características más importantes de las células tumorales es su capacidad para mantener un crecimiento desregulado, un crecimiento o una proliferación sostenida crónica. Es decir, las células tumorales evaden el ciclo celular, pues sí, evaden todas las funciones de todo el ciclo celular y permiten que sigan creciendo y sigan proliferándose las células. O sea, no hay un control. En un
ambiente normal, las células o los tejidos van a controlar estas señales que promueven el crecimiento y la división celular para poder mantener la homeostasis. Pero no es así en el cáncer. Generalmente, pues en un tejido normal existen en la membrana extracelular o en la superficie celular mediadores o receptores de crecimiento que tienen adentro un dominio intracelular y este dominio intracelular tiene actividad tirosinquinasa. El cáncer, para evadir estas señales anticrecimiento, ejerce 4 funciones principales, tiene 4 características principales que son la estimulación proliferativa autócrina, desarrolla un microambiente tumoral que es capaz de vencer todas estas señales anticrecimiento y permitir que siga proliferándose. Hay un aumento en la señalización de receptores y activación constitutiva. El ejemplo puede ser que el 40% de los melanomas contienen mutaciones activadoras que afectan la estructura de la proteína BRAF. Al afectar esta proteína BRAF, va a generar una activación constitutiva de las MAP quinasas y por lo tanto va a permitir la activación de la transcripción y continuar con la progresión del ciclo celular. O también puede ser a través de una activación de señalización intracelular. Voy a salir de aquí. Otra de las señales o hallmarks del cáncer descritas en el 2000 es la pérdida de las señales supresoras de crecimiento. Como sabemos, dentro de un tejido normal hay múltiples señales antiproliferativas que mantienen la homeostasis tisular. Estas señales incluyen inhibidores de crecimiento y estos inhibidores de crecimiento, al igual que las contrapartes de acción positiva, son recibidas por receptores de superficie celular transmembrana, que son estos que les muestro acá, que están acoplados a circuitos de señalización intracelular. Acá. Entonces, las señales anticrecimiento pueden bloquear la proliferación por medio de 2 mecanismos distintos. Primero, al salir del ciclo proliferativo activo a un estado inactivo o G0. Desde esto, en un futuro pueden resurgir, quedan en una etapa de latencia, por ejemplo. Y la otra sería al salir del ciclo proliferativo a estados postmitóticos. Las células cancerosas van a evadir todas estas señales antiproliferativas con el objetivo de que prosperen. Generalmente van a prosperar de la fase G1 a la fase S, ¿verdad? A nivel molecular existen muchas señales antiproliferativas. La principal es a través de la proteína del retinoblastoma. La proteína del retinoblastoma se une a 2 parientes, el P130 y el P107. Esto va a bloquear la proliferación al secuestrar o alterar la función de E2F y entonces permite que continúa con la transcripción. E2F generalmente controla la expresión de los bancos de genes esenciales de la progresión de G1 a G2. Entonces, permite que se continúen transcribiendo y continúan proliferando las células. Entonces hay una pérdida de las señales supresoras de crecimiento. Esta proliferación va a depender no solo de las señales de crecimiento citostático como están acá, sino también nuestros tejidos pues restringen la multiplicación celular al instruir las células para que entren irreversiblemente en estados postmitóticos y diferenciados. Esto lo pueden hacer a través de ese mix que se une a MAX y produce un factor de transcripción, y también lo pueden hacer a través de el factor TGF-beta. Generalmente este TGF-beta actúa de distintas maneras para permitir la fosforilación que inactiva la proteína o el gen del retinoblastoma. Entonces, de esta manera bloquea el TGF-beta y permite que se avance a través de la fase G1. Entonces, en conclusión, generalmente el circuito anticrecimiento que converge en el gen del retinoblastoma se va a interrumpir. Y va a interrumpir el ciclo celular de una manera u otra, permitiendo que la mayoría de las células cancerosas proliferen. Un ejemplo de esto puede ser en el colon humano.
en el cáncer de colon, perdón, que inhibe la vía APC beta-catenina y esto sirve para bloquear la salida de enterocitos en las criptas colónicas a un estado posmitótico desdiferenciado. Otra de las señales bastante importantes o descritas en el 2000 es evadir la apoptosis o la muerte celular. Generalmente la apoptosis tiene sensores que en condiciones normales o no normales permiten que una célula crezca o no a través de efectores. Las células cancerosas evaden esta apoptosis por medio de la pérdida generalmente de TP53. Lo hacen al aumentar estos genes antiapoptóticos y a regular a la baja estos otros genes apoptóticos. Entonces van a provocar un cortocircuito de la vía de muerte inducida por el ligando extrínseco. Otros de los hallmarks del cáncer es la activación de la inmortalidad replicativa. Generalmente, como ya vimos en las clases de biología molecular, los cromosomas contienen telómeros en sus extremos y estos telómeros se van acortando a lo largo del tiempo y así pueden mantener la homeostasis y permitir que las células pues no sean inmortales, sino que mueran, ¿verdad? A través de la telomerasa, las células cancerosas pueden evadir esta capacidad inmortal y permitir que no se vaya disminuyendo la longitud de los telómeros, sino que se vayan aumentando. Y las células van a entrar en un estado de senescencia y van a evadir la muerte celular o la apoptosis. Posteriormente pueden entrar en un estado de crisis, que este estado de crisis se va a caracterizar por un desorden cariotípico asociado con la fusión de extremo a extremo de los cromosomas, la aparición de solo una variante de 107 descritas que generalmente ha adquirido la capacidad de inmortalización. En cuanto a la angiogénesis sostenida, ya vimos esta clase anteriormente. Generalmente, pues las células para poder crecer necesitan de oxígeno y nutrientes. Esos oxígenos y nutrientes se encuentran dentro de los vasos, entonces obligan a las células a permanecer en los 100 micrómetros, creo que era 2 milímetros de longitud de un vaso sanguíneo capilar. Entonces, durante la organogénesis, esta cercanía de las células va a asegurar el crecimiento coordinado de los vasos y del parénquima. Generalmente esto se hace en estados donde hay oxígeno, donde no hay hipoxia, ¿verdad? Pero en las células tumorales la hipoxia va a ser el desencadenante principal del crecimiento de los nuevos vasos a través de IF1, el factor de crecimiento inducido por hipoxia, que este factor de crecimiento inducido por hipoxia va a dar como resultado la secreción de factores proangiogénicos que van a fomentar a la formación de nuevos vasos. Lo hacen a través de las metaloproteinasas, que las metaloproteinasas van a degradar la membrana extracelular y van a permitir que se desprendan los pericitos. Y esto va a permitir que aumente pues la permeabilidad vascular. La hipoxia también va a aumentar la expresión de la proteasa que lleva a una degradación de la membrana basal y las células tumorales endoteliales, generalmente estimuladas por BEF, que es el más frecuente, o también el factor de TGF-beta o FGF de los fibroblastos, va a permitir que se descompongan la matriz extracelular y que se movilicen las proteínas angiogénicas hacia adentro del estroma. Por último, este BEG va a permitir la estimulación de DLL4 a través de Notch1 y posteriormente a PDGF, y lo que va a permitir es que pues el tumor macroscópico esté irrigado y posteriormente crezca. ¿Para qué nos sirve esto? Pues cada una de estas etapas va a presentar una oportunidad para intervenciones terapéuticas. Otra de los hallmarks de cáncer es la invasión y la metástasis, que ya lo vimos en la clase de julio, pues este es un proceso de 5 pasos, una cascada de invasión metástasis que después de la angiogénesis y la formación del tumor primario va a haber invasión y migración, intravasación, circulación, extravasación y colonización. Los primeros sí dependen del tumor. Ahora la colonización depende de
qué tan propicio sea el terreno para que el cáncer pueda crecer. Entonces, durante la progresión de los carcinomas, estas células las células tumorales o las células cancerígenas van a desarrollar ciertas alteraciones. La alteración que está mejor descrita es la inhibición de la ecadrina, que es un antagonista de la invasión y de la metástasis, promoviendo así a la invasión y la metástasis de las células cancerígenas. Otros factores que estimulan el microambiente tumoral son los macrófagos, que fomentan la invasión de la periferia que fomentan la invasión local en la periferia del tumor a través de la activación de enzimas como las metaloproteinasas, la cisteína, la catepsina y las proteasas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, si recordamos el cáncer de mama, después de que se trata por medio de tratamiento oncológico activo, luego se opera o luego radioterapia, o sea, al finalizar todo y continuar la vigilancia, sobre todo en los cánceres de mama receptores hormonales positivos, pues todavía hay chance de que puedan recurrir incluso 10 años después, ¿verdad? De que se haya resecado quirúrgicamente o se les haya dado tratamiento oncológico activo. Otra de las características es la inestabilidad del genoma, pero esta ya fue una de las descritas en el 2011, que es una de las características habilitadoras de los hallmarks del cáncer o de las características del cáncer. Entonces, debido a que los fenotipos hereditarios, por ejemplo, la inactivación de los genes supresores de tumores, sobre todo el TP53 que se denomina guardián del genoma, perdón, también se pueden adquirir a través de mecanismos epigenéticos. Estos mecanismos epigenéticos como la metilación del ADN o la modificación de las histonas, por ejemplo. Entonces, el cáncer en condiciones normales, el genoma tiene la capacidad de localizar estas mutaciones y lograr que el ADN, pues, lograr que se resuelvan estos defectos en el ADN para así garantizar que sean menores tasas de mutación y que estas sean muy bajas, ¿verdad? Durante la generación celular. Pero en el curso de la adquisición de la lista de genes mutantes necesarios para que se lleve a cabo la tumorogénesis, las células cancerosas o las células del tumor a menudo van a aumentar estas tasas de mutación. ¿Y cómo lo hacen? A través de a través de inhibir los guardianes del genoma como TP53 y desde una perspectiva genética por la detección de daños en el ADN y la activación de la maquinaria de reparación, la reparación directa del ADN dañado y la inactivación o interceptación de moléculas mutagénas antes de que hayan dañado el ADN. La inflamación promovida por el tumor, se han descrito dos vías, que son la vía extrínseca y la vía intrínseca, a través del cual se lleva a cabo el proceso de inflamación relacionado con el cáncer. Una de ellas, la vía intrínseca o la inflamación en la infección, la podemos ver, por ejemplo, con los tipos de tumores que están relacionados a procesos infecciosos y que son reportados en patología, por ejemplo, P16, o la positividad de H. pylori en el cáncer gástrico, P16 en cervix o también en carcinomas escamosos, ¿verdad? Cabeza y cuello, el virus de la hepatitis B y C en el hígado, esos tres de los ejemplos, y la vía intrínseca a través de la activación oncogénica. Estas dos vías van a converger en una vía común, que es la que vemos acá, y van a activar factores de transcripción tumorales. Estos factores de transcripción van a coordinar la producción de mediadores inflamatorios como citocinas y quimiosinas y la formación de un microambiente inflamatorio. Durante las etapas iniciales del cáncer, el TGF-beta va a funcionar como un supresor tumoral. Este supresor tumoral va a ser clave para desencadenar posteriormente programas de apoptosis de las células cancerosas. Sin embargo, en un ambiente proinflamatorio,
que se ha demostrado que converge también y favorece a la aparición del cáncer, hay una pérdida de estas señales del factor transformante beta. Y la pérdida de estas señales del factor transformante beta, pues va a lograr en un mecanismo, en un ambiente inflamatorio, como les dije, a la formación de cáncer. La alteración del metabolismo energético, pues en condiciones normales la glicólisis va a ser la ruta metabólica por medio de la cual la glucosa va a ser degradada para obtener energía. Generalmente esto funciona en condiciones anaeróbicas, ¿verdad? Entonces, en condiciones anaeróbicas, las células van a procesar glucosa a piruvato en el citosol y luego a dióxido de carbono en la mitocondria. En el cáncer no sucede así. Generalmente, aunque hay una mayor absorción de glucosa, se produce mucho menos ATP. Entonces, como se produce mucho menos ATP, hay una mayor acumulación de lactato. Este fenómeno fue descrito por primera vez por Wadsworth y lo denominó la glicólisis aeróbica. Un ejemplo aplicable en el medio de la alteración del metabolismo energético es a través del PET, que utiliza la 18-fluorodesoxiglucosa o FDG para proporcionar pues, una base teórica para la detección de tumores por la mayor absorción de glucosa en los tejidos normales. La evasión del sistema inmune, esto lo vamos a ver más adelante, pero existen muchos sistemas de vigilancia inmunológica responsables de reconocer y eliminar la mayoría de las células tumorales. En el cáncer existe un proceso que se llama inmunoedición, por medio del cual las células clonales del cáncer o las células tumorales que son débilmente inmunógenas van a crecer y van a generar tumores. Entonces no van a ser reconocidos por el sistema inmune, sobre todo por CD4, por CD8 y por las natural killer, promoviendo así a la formación del cáncer. El resultado al final de la diferenciación celular generalmente es antiproliferativo y esto pues va a ser una barrera para evitar el crecimiento de las células cancerosas y evitar así la progresión del cáncer. Pero el desbloqueo de la plasticidad fenotípica es un hallmark del cáncer descrito que generalmente va a realizarse por tres formas. Una de ellas es la desdiferenciación, en el que las células tumorales se parecen a sus células progenitoras. El bloqueo de la diferenciación, que es al contrario de la desdiferenciación, ¿verdad? En el que las células tumorales pues van a alterar este procedimiento al evitar o bloquear el crecimiento continuado de las células. Y otra posibilidad puede ser la transdiferenciación. La transdiferenciación es el proceso por el cual las células que estaban destinadas a una vía de diferenciación específica, cambian a un programa totalmente diferente, entonces adquieren rasgos específicos de otros tejidos diferentes al original. Por ejemplo, un ejemplo de transdiferenciación es el esófago de Barrett. Un ejemplo de desdiferenciación es en el cáncer de colon, que se ve interrumpida la diferenciación celular normal hacia las células que se exfolian y mueren, a células que no se exfolian, y entonces no hay una regulación celular normal, una regeneración celular normal. Otro de los hallmarks descritos en el 2022 es la reprogramación epigenética mutacional. Generalmente la inestabilidad y mutaciones del genoma va a ser un componente esencial en la patogénesis del cáncer, pero es bien conocido que existe un modo de reprogramación del genoma que, como les mencioné anteriormente, ¿verdad? Que son cambios regulados puramente por la epigenética a través de capacidades distintivas del ADN o a través de la metilación del ADN, ¿verdad? O de las histonas. Entonces, podría denominarse epigenética no mutacional. Cada vez hay más evidencia que apoya que estos cambios van a contribuir a la adquisición de capacidades distintivas durante el desarrollo del cáncer. También va a propiciar al desarrollo de el cáncer, pues el microambiente tumoral, que van a
provocar cambios en el epigenoma y esto pues puede llevar a un crecimiento clonal de células tumorales. Entonces, básicamente hay ciertos procesos por el cual el ADN ya replicado puede hacer que se exprese ciertas características, como por ejemplo el microambiente tumoral, y esto se puede modificar, estas expresiones por metilaciones o citilaciones, como les dije, en el ADN, pero va a traducirse a una proteína que generalmente puede hacer que ciertos genes no se expresen o sí se expresen. Y la senescencia celular, que es una forma irreversible de detección de crecimiento celular. Generalmente la senescencia celular ha sido descrita en biología como esta forma de detención del crecimiento celular. Entonces, ha sido descrita como un beneficio para detener el ciclo de división celular. También promueve cambios en la morfología y el metabolismo celular y la activación de un fenotipo secretor asociado a la senescencia, denominado SAP. Pero este fenotipo ha demostrado que puede transmitir factores de transcripción que van a condicionar el crecimiento de las células cancerosas. Entonces, aunque por mucho tiempo se ha considerado que la senescencia celular es un mecanismo de protección contra el crecimiento celular incontrolado de las células cancerosas, ahora hay más evidencia de que en determinados contextos la senescencia celular va a estimular el desarrollo de tumores y la progresión de cáncer. Estas células tumorales van a adquirir este estado de senescencia de forma transitoria. Entonces va a producir una resistencia a los tratamientos y entonces ya no sería beneficioso, ¿verdad? Sino que va a producir resistencia a los tratamientos y va a representar un estado de latencia que después va a reanudar la proliferación celular y las capacidades asociadas a un crecimiento celular descontrolado. Pues, ¿en qué nos funciona conocer todas estas características complementarias o hallmarks del cáncer? En la actualidad se conoce que, sí, en la actualidad se han desarrollado ciertos targets que actúan en cada una de estas características del cáncer para tratarlo. Por ejemplo, en las señales, al evadir las señales anticrecimiento, actúan las ciclinas dependientes de inhibidores de quinasa, o por ejemplo, existen inhibidores del factor endotelial vascular como el bevacizumab, que va a participar en la angiogénesis, o existen otros inhibidores de EGFR, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, el osimertinib y el erlotinib, que pueden actuar en la señalización proliferativa sostenida. En la replicación de la inmortalidad, por ejemplo, actúan los inhibidores de telomerasa. En la inestabilidad genómica pueden actuar inhibidores de PARP como el olaparib. Entonces, cada uno de estos hallmarks puede ser un target terapéutica para tratar el cáncer. Y las conclusiones, pues los hallmarks del cáncer son un conjunto de capacidades funcionales adquiridas por las células cancerosas que son cruciales para su capacidad de formar cáncer. Son 8 características que son capacidades distintas y complementarias, como dije al principio, que permiten el crecimiento tumoral y van a continuar brindando pues una base sólida para poder comprender la biología del cáncer. Y lo importante de esto es conocer que hasta el momento existen targets terapéuticos que son prometedores como terapias contra el cáncer que actúan en cada una de estos hallmarks del cáncer.